Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com o calmamental.com. Un podcast destinado a que aprendas a gestionar tus emociones y calmar tu mente en momentos de crisis para transformar tu dolor emocional y tu ansiedad en tranquilidad y calma. Herramientas, reflexiones y técnicas propias del coaching y el mindfulness transpersonal para que vivas con mayor libertad y paz interior. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Hola, bienvenido a Cómo vivir con calma mental. El podcast de esta semana, este episodio se lo dedico a Sandra. Sandra es una oyente que me escribió a través de Instagram para compartirme una inquietud que está viviendo en este momento y me pedía si podía hacer un podcast para hablar de todo ello. Me pareció súper interesante, así que he recogido su propuesta y el podcast de hoy, No sé si quiero lo que se espera de mí, se lo dedico a ella. Es un podcast especialmente pensado para hablar sobre las expectativas, ya no tanto las que yo tengo sobre el exterior, sino lo que el exterior tiene sobre mí. Y aprovecho para decirte que si tú, al igual que Sandra, tienes propuestas, estás en un momento donde hay alguna inquietud concreta que te gustaría ver desde una perspectiva de mindfulness, transpersonal, de crecimiento personal, no dudes en contactar conmigo a través de Instagram, ¿vale? Instagram es el canal en el que puedo acercarme a ti. De vez en cuando voy poniendo algunas cajetillas de preguntas para saber qué es lo que te está inquietando en este momento, y también comparto reflexiones por ahí y demás. Entonces, el usuario es Alba Ferreté, tal cual, todo junto, sin trampa ni cartón, ni guiones bajos ni historias, ¿vale? Y desde ahí podemos conectar y así puedo acercarme a ti de una manera mucho más evidente, ¿no? Porque por aquí, por el podcast, pues estoy ahí contigo, lo que pasa que no hay esta conexión, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, como te decía, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre el tema de las expectativas, ¿no?, que tienen los demás sobre mí. Y quiero leerte parte del mensaje que Sandra me mandó por Instagram. Dice así: llevo casada 3 años y buscando tener hijos, pero no lo hemos logrado y finalmente hemos decidido que realmente no queremos tener hijos. Siento mucha presión social por ello y siento que si no los tenemos seremos una pareja triste y aburrida. Los dos estamos de acuerdo en no tener porque realmente cada vez que veo el mundo en el que vivimos se me quitan las ganas. ¿Estamos locos? ¿Los hijos son lo mejor? Este tema me tiene muy agobiada y no sé qué decisión tomar. Me encantaría que hicieras un podcast sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Sandra, de verdad, por compartirme tu sentir. Y me pareció muy interesante este tema, sobre todo especialmente por eso, ¿no? Por la presión social, el concepto de presión social, ¿no? Que es esto que yo creo que todos los seres de este planeta hemos sentido en algún momento de nuestra vida, seas hombre o mujer, hables sobre la maternidad, sobre la paternidad, sobre el trabajo o cualquier cuestión, ¿no? Entonces, me hacía especial gracia poder hablar sobre este tema, ¿no? Y al final de lo que estamos hablando es de esta lucha interior entre lo que yo quiero, lo que yo siento como verdadero, que tiene que ver directamente con mis valores, y lo que se espera de mí. Obviamente la presión social existe y da igual cuál sea el género. Yo creo que viene de esa necesidad que tenemos los seres humanos de opinar sobre la vida de los demás, porque tenemos demasiado miedo como para atender nuestras propias historias y proyectamos nuestro vacío hacia afuera. Es una forma de evitación, al fin y al cabo, ¿no? Y lamentablemente está muy demostrado el poder que tienen las expectativas de los demás sobre nosotros, como lo describe, por ejemplo, en su vertiente más positiva el efecto Galatea o el efecto Pigmalión, o en su versión más negativa el que sería el efecto
efecto golem, ¿vale? Si no conoces exactamente de qué va esto, te recomiendo mucho que lo googlees, ¿no? Que busques un poco de qué va todo ello, porque es muy interesante, ¿no? Además hay estudios, investigaciones que se hicieron al respecto y efectivamente al ser seres gregarios, la visión que tienen los demás sobre nosotros, lo que los demás esperan de nosotros, tiene un efecto real, un impacto real en nuestra vida. Así que la mala noticia de todo ello es que no podemos hacer nada para que esto desaparezca, ¿vale? No podemos cambiar el pensamiento ni la conducta de nadie, no podemos meternos dentro de nadie, ¿no? A veces uno fantasea con ello, ojalá pudiera meterme dentro de tal persona y que cambiara no sé qué, pero esto no está en nuestra mano. Pero la buena noticia es que sí que podemos decidir soltar estas expectativas ajenas para ser más libres y coherentes. Y para poder hacer esto, lo que necesitamos entender y activar es lo que se denomina el coeficiente de racionalidad, que es el que nos permite activar el pensamiento crítico para alejarnos de los pensamientos automáticos, que son normalmente los que lamentablemente activan nuestro día a día, ¿no? Se activan de una manera muy constante en nuestro día a día y lo más peligroso de todo ello es que no nos damos cuenta. Por eso, insisto tanto y soy tan pesada con el tema del mindfulness y de la atención plena, del crecimiento personal, al fin y al cabo, esta observación, ¿no? Esta mirada interior, precisamente para ir saliendo de estos patrones automáticos de comportamiento y de pensamiento, ¿no? Primero viene el pensamiento y luego viene el comportamiento. Porque a pesar de que efectivamente tenemos estos patrones automáticos de pensamiento, que ahora veremos de dónde viene todo ello, lo cierto es que esto no es una condena, es que podemos salir de eso a través del entrenamiento, la atención plena, ¿vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco a través del podcast. Lo primero para mí importante es entender de dónde viene esta sensación de lucha, ¿no? Porque esta sensación de lucha es la que crea una disonancia interna que genera cierta fricción, que puede llegar a generar sufrimiento. Y en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de la presión social, del concepto presión social, de lo que estamos hablando es de las ideas que están flotando constantemente a nuestro alrededor, creencias preestablecidas que provienen principalmente de la familia, amigos, el colegio, la sociedad en la que vivo, el contexto sociocultural y evidentemente, y como peso importante, pues mis propias experiencias que han generado ideas propias y validadas. Y a pesar de que, como ves, hay varios frentes, la familia como tal tiene un peso enorme en la creación de nuestras estructuras mentales y en lo que luego validaremos como verdadero o no en las otras áreas. Porque si en mi sistema familiar hay una idea muy arraigada, luego las experiencias que yo me vaya encontrando, ya sea en el área de los amigos, del trabajo, o incluso las ideas sociales que floten por ahí, va a estar enormemente condicionada por esta idea base, idea raíz que se ha gestado en el núcleo de mi familia, ¿no? Por lo tanto, para plantearnos cuál es el origen de esta lucha, si queremos empezar a mirar, a pensar en todo ello, tendremos que poner el foco en la familia. Y es que de niños crecemos en un ambiente concreto, ¿no? Cada uno el suyo, que es particular de cada núcleo familiar, que sirve como espacio de creación para una serie de esquemas cognitivos que van a ser la base para seleccionar, discriminar, sopesar o codificar los estímulos que luego vengan de fuera, ¿no? Y generar esta propia interpretación. Y esto, no me malinterpretes, en la infancia nos sirve muchísimo, pero ya de adultos estos esquemas quedan caducos y pueden ser la fuente de nuestro sufrimiento. Sumado a todo ello está el enorme miedo que tenemos a no pertenecer, del que hablaba en el podcast de la semana pasada, ¿no? Este ser vistos, amados y reconocidos es todo lo que quiere este niño interior. Y también te digo una cosa, que esto es interesante, y es que no tener este reconocimiento, no sentir esta pertenencia, puede llegar a generar un dolor tan intenso como el propio dolor físico, porque realmente se activan las mismas áreas cerebrales del dolor, ¿no? Cuando hay este rechazo. Y finalmente tenemos todo el tema de las lealtades familiares. Es un concepto que viene de la terapia sistémica y la podríamos definir un poco como si fueran contratos invisibles con nuestros familiares, presentes o pasados, que rigen de una manera muy inconsciente
nuestra vida y que hace que repitamos patrones de conducta como lealtad a nuestros progenitores o incluso algún miembro concreto de la familia, ¿vale? Esto es un tema muy, muy, muy extenso, pero para que me entiendas, son comportamientos y dinámicas que nos colocan en situaciones de compromiso familiar cuyo único objetivo es no perder el reconocimiento de aquellos que nos están sustentando y que nos dieron la vida, ¿no? Por esa memoria de necesidad de pertenencia y ese miedo al dolor de no pertenecer, ¿no? Del que te hablaba ahora. Entonces, el pegamento de todo esto es la culpa. La culpa te la tienes que imaginar como un gran inquisidor que vive dentro de nosotros y que se activa cuando nuestro ego detecta que nos estamos saliendo del camino marcado. Dicho sea de paso, también puede servirnos para detectar por dónde necesitamos trabajar nuestra liberación interior. Y ahora que ya sabes todo esto, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y lo primero, para mí, fundamental, es entender que no existen decisiones incorrectas. La vida lo acoge todo y todo forma parte del camino. Incluso esas situaciones que pueden parecer equivocaciones, que pueden hacernos sufrir. Esto también es camino, esto también es vida. Correcto o incorrecto son términos que nacen precisamente de este personaje, que son alimentados por este inquisidor interior y que lo que hacen es perpetuar la idea de que en la vida hay cosas que no son válidas, que no son correctas, que no deberían ser, cuando vida por definición lo contempla absolutamente todo. Todo lo que es vida, ¿vale? Esto creo que es interesante que lo acojamos, ¿no? Que interioricemos mucho esto, porque cuando vivimos las cosas en términos de correctos o incorrectos, ¿no? Sobre cuestiones que nos han pasado, entonces nos quedamos mucho en una mentalidad un tanto fija que nos impide el crecimiento, nos impide ver más allá, nos impide la capacidad de resiliencia. Y la capacidad de resiliencia, de adaptación, de crecimiento, parte de esta mirada de aprendiz, de bueno, me he encontrado con este obstáculo, esto que me está haciendo sufrir, que genera dolor, y a pesar de ello genero estrategias para aprender, para sortear, para avanzar, ¿no? Con esta situación. Lo segundo pasa por una revisión honesta y sincera de los esquemas cognitivos, dicho de otra forma, de eso que te cuentas, de las creencias que están alimentando tu discurso. ¿Qué es eso que te cuentas? ¿Esto que te cuentas es tuyo? ¿Es realista y verdadero este pensamiento? ¿Qué pruebas tienes de que esto es verdad? Y para mí importante, ¿desde dónde estás decidiendo? Esta decisión que quieres tomar es una decisión tomada desde el amor, que tiene que ver con tus valores, con tu coherencia interna, o tiene que ver con el miedo, con el chantaje emocional. De todas las opciones que hay disponibles encima de la mesa, que son las variables, ¿no? O las posibles decisiones que tú puedes llegar a tomar, ¿cuál es la que te da paz? Y la paz no es algo pensado, la paz es algo sentido, ¿no? Es esa ligereza interior. Luego, en tercer lugar, tenemos la famosa sanación del niño interior y la conexión con el adulto. Y la conexión con el adulto para mí es el punto clave, porque se habla mucho de la sanación del niño interior. Claro que sí, hay que sanar a ese niño que está ahí dentro, conectar con él, pero se habla muy poco de colocar a este niño en el lugar que le corresponde, permitiéndonos salir de sus pataletas, de sus exigencias para habitar el adulto que somos. El adulto es el que toma decisiones, es el que se permite andar a pesar de no saber cuál es el camino, el que se responsabiliza de su propia vida, es el escucharse, el atenderse, qué quiero para mí y ser coherente con todo ello. Luego, evidentemente, también hay un trabajo con el merecimiento que tiene que ver con la autoestima y con los límites, el colocar límites, el entender que a pesar de que en mi núcleo familiar haya una serie de creencias, mi vida es mía y no tengo por qué pasar por según qué tubos, ¿vale? Igual que dentro de las ideas preconcebidas dentro del status quo, ¿no? De la sociedad. Entonces, que haya una idea preestablecida sobre una cosa, eso no significa que tenga que ser la verdad absoluta y me corresponde a mí la responsabilidad de colocar los límites si siento que esto no me hace bien, porque el cuidado viene de mí, no viene del exterior. Y en último lugar,
es nada, una cosa muy cortita que es para mí la pregunta clave, ¿no? Y la pregunta clave es, ¿qué precio estás dispuesta a pagar por vivir una vida no escogida por ti? Todo tiene un precio, siempre estamos pagando un precio por todas las decisiones que tomamos. Entonces, interesante, de nuevo, activar este coeficiente de racionalidad para pensar en el precio que implica vivir una vida no escogida, porque lo tiene. Entonces, si el precio es bajo y esto te genera paz, adelante. Pero si el precio es alto y eso te genera sufrimiento, entonces tal vez haya que tomar decisiones hacia un lugar de coherencia interna. Y con esta pregunta clave llegamos al final del podcast. Espero que te haya gustado, que te haya inspirado, que haya hecho que te plantees las cosas de una manera un tanto distinta y que sobre todo te haya animado a empezar a revisar estos esquemas cognitivos y activar este coeficiente de racionalidad que te pueden ayudar a activar este pensamiento crítico para liberarte de estos pensamientos automáticos. Vuelvo por aquí la próxima semana, de nuevo a agradecer a Sandra que me hayas mandado este mensaje para poder hablar sobre todo ello. Y si tú, al igual que Sandra, tienes algún tema del que te apetece que hablemos por aquí por el podcast, ya sabes, puedes conectarte conmigo a través de Instagram con el usuario albaferrete. Te mando un fuertísimo abrazo, que tengas una feliz semana y que vaya genial. ¡Chao!